¿Cómo están ustedes? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de volver a verlos acá en esta ruta de emprendedores. Caminando el otro día por una feria artesanal que se instala por acá cerca de mi casa, me encontré con un puestito que habían unos libros para niños. Usted dice, ¿qué tiene de novedad un libro para niños? No, son distintos, hay distintas, ya no son solamente los cuentos infantiles, los típicos clásicos del gato Copota, la Cenicienta, la Bella Durmiente, etcétera, etcétera, sino que estos eran otro tipo de libros. Entonces me interesó y me interesa darlo a conocer a la persona a cargo de esto. Pero antes de eso, vamos a la presentación. Usted sabe que si quiere comunicarse con nosotros, @contacto canalisb.cl es el tema para que usted, emprendedor, se comunique con nosotros y tendrá un espacio en este programa, La Ruta de los Emprendedores. Aquí les dejo con la presentación del programa. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Ahora sí que ya podemos conversar. Cuéntame, a ver, ¿de qué se trata esto de que tú tienes que ver algo con unos calcetines, con un tema de un stop motion? Te tengo que preguntar un montón de cosas, así que vamos contándome un poco desde cuándo tú partiste con esto y por qué partiste con esto. Y, a ver, tú estudiaste, ¿qué estudiaste? Hola Miriam, gracias por la invitación. Bueno, hola a todos. Yo soy Tamara Reyes, como les contaba, y yo dirijo una editorial infantil que se llama Calcetines Animados. Partiendo por la pregunta de los calcetines, es una pregunta muy larga que tiene muchas vueltas y que básicamente tiene que ver con que cuando uno es pequeño, los primeros títeres que uno hace generalmente son títeres de calcetines. Hay una cosa como de incorporación de lo doméstico en el juego del niño que tiene que ver con cuando el niño se convierte en un narrador y empieza a narrar con un calcetín. Entonces eso es algo muy divertido que los niños hacen justamente por este afán que tienen de querer narrar historias. Al final un poco el nombre derivó entre eso y lo otro y se convirtió en Calcetines Animados y así se llama justamente la editorial. Qué buena. Yo, Oye, a ver, cuéntame un poquito. Yo te vi ahí en el stand del que yo hablaba recién, en la presentación, vi unos libros. Esos libros, cuéntame, son editados por ti, los cuentos de quién son, los dibujos, cuéntamelo todo. bueno, yo estudié audiovisual en la Cato. Me fui a estudiar afuera stop motion, ¿ya? Cuando volví a Chile, caché que el stop motion costaba mucho cuando yo empecé, y empecé a derivar en esto que es el clay illustration, que es la ilustración con plasticina, que es de la familia de las ilustraciones volumétricas. Entonces los primeros libros que sacamos en la editorial eran libros míos. Por ejemplo, tengo uno aquí, Corina la gallina submarina, que es un libro ilustrado entero en plasticina. Y la gracia es que, como yo vengo del stop motion, de la familia de la animación, para hacer clay illustration uno hace maquetas, hace miniaturas. Entonces, por ejemplo, tenemos escenarios así, que en realidad son una maqueta. No sé si se alcanzará a notar, pero por ejemplo la casita de verdad es de madera. Y por ejemplo está el agua, está la gallina de plasticina, y hay un montón de detallitos que hacen muy rica la ilustración. Y nosotros empezamos a hacer este tipo de ilustración justamente porque en el año 80 existía una editorial japonesa que se traducía en Brasil para toda Latinoamérica, que se llamaba Forever Can, que más de algunos de los que deben tener entre 30 y 40 se deben acordar, porque era una que las tapas eran negras, ¿ya? Y tenían un holograma aquí, un holograma. Y eran, no sé, la Caperucita Roja, Recitos de Oro, bla. Entonces la gracia era que esos libros tenían ilustraciones con muñequitos, con miniaturas, con cositas, entonces visualmente eran muy atractivos. Y me pasaba a mí, y después preguntando vi que le pasaba al resto, que como eran muñequitos, te daba esa sensación de que podías como jugar con ellos, como que los personajes se salían del libro. Entonces justamente eso que hacemos los niños cuando somos pequeños, de jugar con, no sé, con los ositos y con no sé qué, con las muñecas y contarnos historias con estos personajes, era algo que esos libros hacían. Ahora en el 2000 ya nadie hace libros con ilustración volumétrica,
porque significa, como decía, hacer maquetas. Y las maquetas toman mucho tiempo. Entonces nosotros como editorial nos demoramos como 1 año por libro, más o menos. Entonces, por ejemplo, como les decía, esto son puras miniaturas, puras cositas chiquitas. Entonces, como toman mucho tiempo, nos demoramos un montón en hacer los libros. Por ejemplo, mira, hay unos zapatos de cuero, ¿ya? Muy chiquitos. Y justamente son libros muy distintos a lo que se suele ver. Sí, pues, claro que sí, por eso me llamaron la atención. Ahora, la gente que nos está viendo no necesariamente sabe lo que es un stop motion. ¿Por qué no nos explicas, por favor? El stop motion es una técnica de animación, o se llama animación cuadro a cuadro, que significa que tú tienes, por ejemplo, un escenario, ¿ya? Imagínate todo esto con escenarios, con maquetas, ¿ya? Entonces tienes un personaje y al frente está la cámara, como están ustedes ahora. Entonces al frente está la cámara y yo tengo el personaje así, por ejemplo, así, ¿ya? Y lo voy a hacer caminar. Entonces para hacerlo caminar, tú muevo, saco la foto. Después, tú muevo, saco la foto. Después, tú muevo, saco la foto y así. Entonces, el stop motion se compone de cientos de miles de fotos, ¿ya? Es una técnica preciosa, seguro que ustedes han visto más de un stop motion, porque, por ejemplo, de niños estaba, digamos, Tata Colores, ¿ya? Después estaba ahora Wallace y Gromit, o Pollitos en Fuga, o la tan conocida Navidad de Jack, o El cadáver de la novia. Todas esas películas son stop motion. Y significan que hubo de verdad un escenario, un personaje, una cámara y alguien que movía el personaje cientos de miles de fotos, ¿ya? Yo sé hacer eso. Y en nuestra empresa lo hacemos porque tenemos los 2 giros, hacemos editorial y audiovisual. Hacemos stop motion, pero hacemos stop motion por proyecto porque toma muchísimo tiempo. Entonces, básicamente cuando tenemos algún proyecto nos dedicamos por meses a ello y después volvemos a los libros. Oye, buena la explicación, porque además se me ocurre algo. Los niños con sus papás, hoy día con la gran gracia, con el apoyo de los celulares, por ejemplo, ellos podrían tratar de hacer este tipo de cosas, ¿no? Jugando con plasticina o a lo mejor con estas gomas que se usan ahora con las que tú puedes moldear, ¿no? Que no ensucian además, porque yo sé que las mamás que me están escuchando y que nos están viendo a lo mejor me dicen, oh, qué horror, con plasticina porque ensucian todo, dejan todo lleno, pero con estas gomas que se usan ahora que no ensucian, ¿no? Porque incluso tú las puedes tirar a las murallas y no pasa nada. Pueden armar pequeñas cositas, unas florcitas, que a lo mejor se va abriendo, ¿no? Con una cosa simple, y ellos pueden inventar entonces sus propios cuentos. A propósito de esto, ¿por qué lo digo? Porque yo vi en tu página que hay, por ejemplo, una cuestión que se llama una pestañita ahí, donde uno entra y dice taller. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, nosotros hacemos talleres bien bonitos, a veces hacemos talleres de stop motion, lo mismo que decías tú, le enseñamos a los peques a que hagan animación cuadro a cuadro. Hay de hecho aplicaciones que tú las buscas con el Google Ads o en la manzanita, digamos, y buscas stop motion y te van a aparecer programas que están pensados para ayudarte a capturar foto a foto. Entonces tú puedes hacer stop motion en casa, por ejemplo, es súper buen panorama para ahora, para las vacaciones de invierno, proponerse hacer un stop motion cortito de algún personaje. Bueno, nosotros damos varios talleres y entre esos uno de los talleres que más me gusta dar, que se puede dar para peques y para adultos, es el taller de Kamichibai. Ya, entonces ahora llegamos a una cuestión que yo te quería preguntar en lo próximo. ¿Qué es Kamichibai? Kamichibai es un sistema de narración oral de origen japonés que emplea láminas para contar una historia. Yo casualmente tengo un Kamichibai aquí. No sé si se alcanzará a ver entero. Hola, soy un Kamichibai. Voy a poner un poco más lejos, ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Perfecto, claro que se ve, perfecto, sí. ¿Es de madera? Es de madera, pero se puede hacer de cartón también, ¿ya? Lo importante es que el Kamichibai debe tener un riel. ¿Ven esto que está aquí? Un riel. ¿Por qué? Porque yo voy a deslizar láminas en él. Entonces, por ejemplo, yo tengo el mismo cuento que les estaba mostrando recién, que es Polina la gallina submarina, lo tengo en láminas. Entonces, uno va sacando las láminas y va contando la historia. Tobías tiene 11 años y hoy va camino a la piscina. Rumbo a la competencia recuerda el día en que aprendió a nadar gracias a su querida Corina. Y sucedió más o menos así. Tobías tiene 6 años, es chiquito como una tachuela.
Es el menor de 5 hermanos, sin embargo se considera grande como para ir solo a la escuela. Sus papás lo dejan pues a la escuela se puede andar. En los 50, para usar pantalón largo, los niños del campo su madurez deben demostrar. Aún así, casi siempre con sus hermanos vuelve andando, pero un martes al fútbol se quisieron quedar. Tobías no quiso y a casa se devolvió caminando. A la vuelta de la esquina vio una cosa salpicando. Pregunta el niño, ¿qué será eso de allí? Por lo que cauteloso y de puntillas se va acercando. Es muy bonito, es muy didáctico, es muy entretenido para los niños porque en el fondo es como ver un teatro de papel, tal como se traduce Kamichibai, teatro de papel. Entonces es como ver la tele, pero análoga. Entonces suele ser muy interesante para los niños y a los niños les gusta esto como de hacer el show. A mí me pasó por lo menos que yo tengo 2 sobrinos, Mateo y la Emma, que antes tenían 5 y 3 y ahora, bueno, ya tienen 6 y 4. Entonces el de 5 le gustó esto de hacer el show y contaba el cuento a su pinta porque no sabía leer. Entonces él iba pasando las laminitas y iba contando el cuento como él se acordaba que, ¿ya? Y sentaba a la de 3. Y después cuando ya aprendió a leer, ya lo contaba con el texto, pero ya era un narrador avesado, digamos, y invitaba a sus amiguitos del pasaje a sentarse a escuchar el cuento. Entonces ya después ellos empezaron a inventar cuentos, empezaron a poner las láminas en desorden o a hacer sus propios dibujos. Porque la gracia de esto es que es muy motivante para los niños. Entonces tú puedes poner laminitas, por ejemplo, de hoja de blog, son un poquito más grandes que el tamaño medio, sí, pero como de hoja de blog, en este tipo de teatros. Y lo importante, como les decía antes, es que tenga el riel, porque el riel sostiene las láminas. Entonces yo con este riel voy contando el cuento. Y bueno, las ediciones que nosotros publicamos tienen el texto atrás, así, ¿eh? Por ejemplo, aquí está en español y también está en inglés. Pero la gracia es que los peques puedan contarlo como ellos quieran. Ah, perfecto, claro, porque si no hay que puro inventar ahí y ahí tienes el texto de cada una de las láminas, que corresponde a cada una de las láminas. Oye, además de ser un muy buen taller para niños, me imagino que debe ser una muy buena idea para los profesores, ¿no? Como una cosa didáctica, porque tú les puedes enseñar incluso hasta sumar con ese sistema, ¿no? No solamente con contar un cuento, digamos, que puede llevar después todo un trabajo didáctico de ver, no sé, los valores que tenía el cuento, etcétera, de qué se trataba, sino que puedes poner cualquier tipo de materia ahí para hacer a los niños una cosa más entretenida, ¿no es cierto? De hecho, en Japón existe el Ikaya, que es la Asociación de Narradores de Kamichibai de Japón, de la cual yo soy miembro, y el Ikaya promueve el uso del Kamichibai en aula en distintas materias. Hay Kamichibai, por ejemplo, sobre la evolución de, no sé, pues de las mariposas, o de cómo se reproducen los pollitos, qué sé yo, los huevos. Hay un montón de cosas que se hacen en Kamichibai. Se les invita a los niños, por ejemplo, cuando vuelven de vacaciones, que ellos cuenten cómo estuvieron sus vacaciones en Kamichibai. Justamente porque el Kamichibai incentiva diferentes áreas del saber. No solamente tienes que dibujar y tener habilidad plástica, también tienes que tener habilidad oral, o sea, tienes que ser valiente como para pararte frente al escenario y hablar, y tienes que ser capaz de narrar una historia coherente, porque tienes que hilar, no sé, pues en 10 láminas o 14 láminas la historia que quieras contar. Entonces es súper buen material. Sí, por supuesto que es buen material. Aparte de eso, si el niño o el adulto, a lo mejor estoy pensando en un papá que puedan inventar cosas juntos, esa es la gracia, ¿no sé? De hacer cosas con la familia, todos unidos, que vayan metiendo cosas, cada uno su cuchara, pero a lo mejor hay papás o alguien que no tiene la habilidad, pero puede ser con recorte también, ¿no? Con recorte de dibujo, etcétera. Hay un montón de posibilidades que te abre y la gracia es que focaliza la atención, ¿no es cierto? Es como estar viendo una pantalla, una película, un celular, un tablet, a lo cual los están hoy día tan acostumbrados, demasiado acostumbrados. De hecho, con los niños, yo trabajo en una biblioteca comunitaria, así como a medio tiempo, una biblioteca comunitaria, y con los peques acá hacemos taller de Kamichibai. Hacemos taller todos los viernes, y el año pasado, porque el taller empezó como el año pasado, el segundo semestre, cuando ya volvimos un poco de la pandemia, hicimos justamente un Kamichibai con collage.
Quedó muy bonito y era sobre la historia de la biblioteca y como los deseos que la biblioteca tenía para el mundo. Entonces fue muy bonito porque ellos fueron recortando, fueron armando y justamente fueron las ideas de todos. O sea, hicimos un brainstorming, digamos, una lluvia de ideas y hicimos una historia con eso y ellos entre todos fueron pegando y fueron armando los collages. Entonces como que está muy integrado en su creatividad personal. Todos se sienten parte del proyecto. Sí, pues. Oye, y a ver, siguiendo con tu página web, también tienes una tienda. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Sí, nosotros tenemos, como les contaba antes, dos líneas, la línea editorial y la línea audiovisual. En la línea editorial nosotros publicamos libros para niños, ilustrados en técnicas no convencionales. Tenemos, esta es la colección principal, esta, que es Calcetín Azul, que tiene 6 títulos. Muévelo un poquito porque ahí ya, y entonces no le alcanzo a ver la tapa. A ver. Este está clasificado por esas cosas de la vida, pero la edición normal no viene así brillante. Se llama Pequeños monstruos cotidianos y otros animales no tan imaginarios. ¿Ya? Tenemos los cuentos de la señorita Foxy, Corina la gallina submarina, y allá atrás se ve Bumbuco Chagama, es este, Bumbuco Chagama, y el gato sin monte. Me faltó aquí uno que está prestado, que me lo pidieron prestado y no está aquí, que es el zorro más brillante, ¿ya? Que también está en Kamichibai. La gracia que tienen estos cuentos, bueno, todos tienen cosas entretenidas, pero por ejemplo, Corina, gato y zorro más brillante, estos, junto con un zorro, están ambientados en Chile. Este está ambientado en Quinta Tilcoco, que es un pueblito enano cerca de Rancagua, ¿ya? Y va de un chiquitito que se encuentra una gallina que le gusta el agua y la gallina lo mete en un montón de lío, entonces el pobrecito tiene que andar detrás de ella cada vez. Va un poco de la historia de cómo ellos se hacen amigos y de cómo él aprende a nadar. Este otro va de un gatito que vive en una biblioteca en el sur, en Mulchen. Entonces le llega un libro sobre felinos chilenos y él se descubre a sí mismo como un gato montés y va a tener que averiguar afuera con los demás si él es un gato montés o no. Entonces es un viaje de descubrimiento. Este libro lo han llevado harto, así como profes para colegio, porque el tema del valor de uno mismo por sobre las opiniones de los demás es la primera parte, la puntita de cuando te empiezan a hacer bullying. Cuando a ti te hacen bullying es porque te devalúan como ser humano y a uno le afecta porque uno escucha demasiado eso. Entonces, justamente este libro lo han llevado como material de autoafirmación, porque el gatito tiene que hacer este proceso de encontrarse en el mundo, de hallar dónde pertenece y si lo que él ha vivido como experiencia es válido para ser un gato montés o no. Y los otros que tengo estos dos de acá, que son microcuentos. Me quiero detener en este, que es el que publicamos el año pasado, que es una obra colaborativa. En este trabajamos 18 escritores y 13 ilustradoras. Y en este, la gracia es que, bueno, reúne todas las técnicas de ilustración no convencional. ¿Se acuerdan que les hablé de técnicas no convencionales? Bueno, este libro, además de plasticina, que hice yo, además de la plasticina, tiene vellón, que es como el Bumbuco Chagama, que es de vellón, y tiene otras técnicas. Por ejemplo, esto es papel. No sé si se alcanza a ver, pero esto es una pequeña maqueta de papel. Es muy bonita porque como es papel tridimensional, genera luces y sombras, entonces visualmente es muy atractiva. Mira, este es vellón. Vellón. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí se ve perfecto, sí. Mira, este otro, por ejemplo, es, a ver, las que le pegan a las manualidades, esto es bordado en punto cruz. Bordado en punto cruz. Y si se fijan, se integra muy bien. ¿Y por qué clasifica como ilustración no convencional? Porque no es solo un bordado, no es solo el objeto bordado que tenemos afuera en el mundo. Este bordado se hace pensando en que estoy ilustrando algo. Entonces, no solamente es el bordado en sí, es el bordado, el marco, que funciona como una especie de passepartout, el marco y el mapa que está detrás. Entonces, todas estas cosas se integran. Y se piensa la imagen, cuando se hace el bordado, se piensa la imagen en que va a ser una ilustración de algo. Entonces se piensa en la fotografía que la va a acompañar.
En general, las técnicas de ilustración no convencional o tridimensionales incorporan la fotografía como lenguaje, incorporan la fotografía como parte de la narración. Porque si yo hago solo la maqueta, bueno, ¿cómo hago la ilustración? Es 3D, no puedo, ¿cachai? O si solo hago la plasticina. Hay gente que me pregunta cuando digo, tengo libros con ilustración de plasticina. A ver, ¿lo puedo tocar? No, la plasticina no está dentro. La plasticina es parte del lenguaje tridimensional con el que se crea esta ilustración, que tiene fotografía, y la fotografía es la que convierte el 3D en un 2D que yo puedo transmitir en un libro. Perfecto. Oye, eres muy didáctica además para explicar. Cuéntame, ¿desde cuándo partieron? ¿Hace cuánto tiempo existe Calcetines Animados? Bueno, empezamos así incipientemente el 2014, principalmente orientados hacia la animación. Ese año hicimos una adaptación de unos cuentos de Marcela Paz, que son los cuentos para cantar. Hicimos animación stop motion de ellos, quedaron muy bonitos, con paletas de color y todo muy bonito. Y después te puedo mandar un poco de material de esos preciosos. Y después seguimos postulando otros proyectos. Hicimos El terriblemente temido Cuco en stop motion, hicimos, y empezamos, por ejemplo, en pandemia, trabajamos un proyecto que está a medio terminar, que se llama A Window Away, a una ventana de ti, y era un proyecto de 2 animalitos que estaban separados, eran pareja, estaban separados por la pandemia. Entonces, lo que hicimos todos, pusieron a hablar por Facebook, por Instagram, por videollamada. Entonces empezaron a hacer todas esas cosas que hicimos todos al principio, que es como hacer pan, ver series desde lejos, mandarse cositas, ¿cachai? No nos podíamos ver. Entonces los personajes hacen esto mismo. Él vive con su abuelo y ella tiene un pececito de mascota. Entonces es un poco la interacción que ocurre con estos personajes. Por ejemplo, el abuelo en una quiere ir a comprar, ¿cachai? Porque tiene metido que todavía se puede salir a comprar. Entonces el abuelo quiere ir a comprar y se le pierde al protagonista, y el protagonista desesperado no lo puede encontrar, y la chica es como la chica de la silla, digamos, como de las películas todas las películas de detectivos, esas películas como de malos que se meten en un lugar. Bueno, ella es la chica de la silla y lo va guiando como con el GPS por donde cree que puede estar el abuelo. Entonces la serie es muy interactiva, es muy entretenida, y la tenemos a medio terminar porque, bueno, la pandemia ha ido avanzando, entonces como que narrativamente no sé si funciona todavía. Creo que tenemos que terminarla porque está muy bonita, está muy entretenida, pero yo creo que va a llegar tarde al proceso pandémico que estamos viviendo todos, digamos. Sí, puede ser a lo mejor, pero no, yo creo que igual es válido porque todavía seguimos en pandemia, porque no sabemos cómo va a seguir esta cuestión, y además yo creo que igual es interesante vernos reflejados, ¿no? Con todas las actividades que hacíamos, como dices tú, todos empezamos a aprender a hacer pan, empezamos a hacer comidas distintas, pero ya después llegó un momento en que ya no hallábamos qué más hacer ya, entonces era... el ejercicio mayor era caminar desde la pieza al refrigerador. No, no era mucho más que eso. Oye, cuéntame, Tamara, desde el 2014 me dices tú que más o menos han empezado. ¿Y cuántos libros tienen hasta ahora? ¿Siempre eres tú quien hace los cuentos, la narración misma? No. Varios son míos porque partí yo haciéndolo con un equipo. Trabajo principalmente con un diseñador que es diseñador audiovisual, que él hace la diagramación de los libros y también me ayuda con la pega de montaje de animación. Entonces voy convocando, a medida que tenemos proyectos, voy convocando gente con la que trabajo. Claro. ¿Ya? Y en varios de los cuentos son míos, pero por ejemplo, Pupupu Chagama, que es un libro que sacamos también el año antepasado, este es una leyenda tradicional japonesa, y en este trabajé con una artista maravillosa que se llama Cecilia Villacrés, que ella es la que publicó un libro nuevo también, que no lo tengo en este momento aquí, no sé por qué, pero se llama El sombrero de Mr. White, que es nuestro primer libro juvenil, ¿ya? Y ese libro que hizo Cecilia Villacrés, que está precioso, tengo el book trailer por ahí, se los puedo mostrar. Ese libro está muy bonito, y ese libro tiene ilustración de acuarela con volumen. Es decir, se recortaron los personajes de acuarela, se armó una pequeña maqueta con ellos, con los fondos todos separados, cosa de poder integrar el elemento lumínico a la maqueta para que le dé luz específica
sombras a los personajes y quedaron las ilustraciones muy bonitas. Está muy recomendado como para niños desde 10 años hacia arriba, como que ya leyeron, no sé, pues Crónicas de Narnia, o están empezando con Harry Potter, este tipo de libros como de fantasía. Y son además siempre los que quedan como afuera de los libros, porque o son juveniles o son infantiles, pero ahí entre medio hay algo que, no, que es como fome, digamos, no tienen mucho a qué recurrir. Me imagino que tu casa debe estar llena de las miniaturas, porque no creo que te deshagas de ellas, ¿o sí? O sea, algunas no se quedan, pero la mayoría sí. Pero eso es como un pecado terrible. Es que si te imaginas que estoy haciendo monitos desde el 2014, ¿dónde los voy a guardar? Además, las plasticinas se tienen que conservar en frío, entonces tienes que guardarlas o en un lugar que esté muy fresco o de frentón en el refrigerador. Entonces, cuando ya empecé a llenar la segunda repisa del refrigerador de monitos, me dijeron, oye, no, para. No, claro, paremos, claro. Oye, cuéntame entonces, ¿cómo lo hacemos para comprar los libros? Eso es fundamental. Tú los mandas, hay un lugar donde hay que ir a comprarlos. Cuéntanos un poquito de eso para ir terminando. Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.calcetinesanimados.com que tiene carrito de compra, ¿ya? Y hacemos despacho a todo Chile y también hacemos despacho al extranjero, ¿eh? Sí, estamos en esto de la internacionalización, así que muy bien. Si no, estamos en algunas librerías, principalmente estamos en la librería Bros, con todas sus sucursales, en algunas de las que leo. Por ejemplo, los amigos de Que Leo Forestal son súper amigos, entonces si quieren, por ejemplo, un libro dedicado, le escriben a los chicos así como, oye, quiero uno de los libros de Calcetines Animados dedicado, y como somos súper amigos con los de la Que Leo Forestal, ellos me escriben, yo me contacto con el autor o con los autores, o si son míos los voy y los firmo yo, y se los dejo dedicados. Entonces si quieren como una cosa más especial, también puede ser. Así que eso, en la página web, algunas librerías y principalmente ferias. A mí me encantan las ferias, me gusta mucho eso de la interacción con otras personas, presentarles el trabajo, entonces yo voy a ferias cada vez que puedo. Buena, me parece. Conversamos hoy día con Tamara Reyes. Ella es autora, editora, ilustradora, escritora, animadora de stop motion. Está cursando un máster en literatura infantil en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Tengo entendido que sí, ¿es verdad? Así es. Mi máster va a tener tesis sobre Kamichibai, así que cada día sé más sobre Kamichibai. Bueno, y una cosa que hay que decir, que entre las cosas que tú vendes en tu tienda están los cuentos, pero también están algunos cuentos que vienen ya con el teatro. Sí, tú puedes comprar, así como está aquí, tú puedes comprar así, el teatrito con el cuento. Y también puedes comprar algunos accesorios para Kamichibai. Por ejemplo, están estos palitos que se llaman yoshiji. Estos están carreteados porque son los que ocupo yo, pero los de la página están mucho más bonitos. Estos se llaman yoshiji y es un instrumento de percusión japonés que funciona como las claves, ¿ya? Y la idea es que se tocan así, voy a tocarlos un poco. Se tocan antes de abrir la función. Entonces tú tienes este teatrito cerrado, todos en silencio, tocas los palitos y abres el teatro. Ya, porque equivale como al timbre en el teatro, ¿no? O a lo mejor al gong, que en algunos teatros claro. Existe esa fórmula. Muchas gracias, Tamara, por haber estado hoy día con nosotros. Mientras nosotros conversábamos, fue apareciendo la página web, el Facebook y el Instagram de ella, por si se quieren comunicar con ella, o obviamente si quieren comprarle alguno de sus libros, alguno de sus cuentos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Esto es La Ruta de los Emprendedores. Comuníquese con nosotros, contacto @canalisb.cl. Muchas gracias por haber estado ahí.